Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional, con la participación de auténticos analistas políticos, con voces autorizadas que nos hacen el honor de acompañarnos en esta mesa de análisis. Esta mañana quiero agradecer la presencia especialmente de un gran amigo de Contrastando Ideas, el doctor Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México y exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Julio, muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Doctor, a ver, ¿qué está pasando con el INE? ¿Cómo que pretende la pues consejera presidente regañarlos, coartarlos, darles instrucciones? A ver, ¿qué está pasando con este contexto después de la conferencia de prensa de pues ustedes que son los expertos en materia electoral, este posicionamiento que hicieron? Platícanos, por favor. Mira, el pasado miércoles, hace 2 días, la organización denominada Somos México, que está, como tú sabes, en un proceso de obtención del registro, está cumpliendo con todos los requisitos, es decir, presentó sus estatutos, su programa de acción, sus declaraciones de principios, está organizando las asambleas y teniendo la membresía que se requiere para poder constituirse formalmente como un partido. Pues esa organización está organizando diversos foros. La primera mesa de análisis que ellos tuvieron fue sobre la reforma judicial y ahí nos invitaron a varios ex consejeros, entre ellos una mujer muy destacada que tú conoces bien, que es María Marván, que tiene no solamente el hecho de haber sido consejera del Instituto Federal Electoral, sino que en rigor fue de las comisionadas fundadoras del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el extinto IFAI, y luego fue presidenta de esa misma organización, lo que después se convirtió en el INAI, que también ahora ya desapareció con esta terrible reforma que en esa materia impulsó el gobierno federal. Estuvo Rodrigo Morales, que también fue consejero y que es, en mi opinión, pues uno de los que mejor conoce los temas del Registro Federal de Electores, la geografía electoral, etcétera. Y Jorge Alcocer, que es un personaje que ha, desde el mundo de la política, pero también desde el mundo intelectual, pues impulsado muchos de los ajustes que tiene el sistema electoral mexicano actualmente. Entonces, y obviamente un servidor, fuimos invitados a este foro para platicar sobre, insisto, la implementación de la reforma judicial y las elecciones que están en curso. Se plantearon varias cuestiones. Yo diría que tuvimos coincidencia en señalar que una de serie de medidas que aquí contigo hemos platicado con amplitud, pues podrían generar un retroceso en la forma de organizar procesos electorales confiables en México. Quizá el punto más grave está con el hecho de que en las casillas, después de que concluya la jornada electoral, no se van a inutilizar las boletas que queden libres sin usarse en la elección judicial. El INE va a instalar con corte al 9 de mayo 84,021 casillas. El universo máximo de votantes que podría haber en esas casillas es de 2,250 electores y por consecuencia ese es el número de boletas por tipo de elección. Si tú Claro. revisas, pues vas a encontrar que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, pues hay 6 elecciones federales judiciales, que son las de la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial o del Tribunal Electoral, todo esto que ya hemos venido comentando, pero aparte hay 7 boletas de elecciones locales, un universo de 13. Michoacán tiene Claro. sus 6 federales y unas otras 5 boletas de carácter local, entonces son 11. Michoacán, por ejemplo, si tú combinas el universo
de las boletas más los votos que se tienen que emitir, porque no es nada más que tengas 6 boletas para elecciones federales, sino recuerda que en la boleta de la elección judicial eliges a 5 mujeres y 4 hombres. Ahí de entrada ya llevas un universo de 9 votos emitidos. Michoacán, por ejemplo, sería 91 votos. Entonces, el INE ha dicho que si sumas el universo de las boletas y la complejidad de la votación, pues que no les va a dar tiempo a los funcionarios de casilla a inutilizar las boletas, y así quedó. En consecuencia, ese tema se queda vivo. Tú vas a tener al final de la jornada electoral un cartelón en el domicilio de la casilla en el cual se pone el número de personas que fueron a votar. No te van a decir cuántas boletas se recibieron, no te van a decir cuántas boletas sobraron, solo te van a decir: aquí en esta casilla votaron 500 personas. De esas 500 personas se sacaron de la urna, que es una sola caja en la cual se van a meter todas las boletas. Se sacaron 498 boletas de la elección de ministros. Se sacaron 499 del Tribunal de Disciplina Judicial. A lo mejor alguien cerró una boletita por ahí, se la lleva y por eso falta una. Pero bueno, eso no nos queda, no nos va a quedar claro porque solo nos van a dar esos números y no nos van a decir cuántas boletas sobraron en la mesa directiva de casilla. Se lleva el paquete al Consejo Distrital y según la información que se ha filtrado, porque el INE no ha sido transparente en esa parte, no nos van a decir en el sistema de cómputo cuántas boletas se recibieron en cada una de las casillas. Así que no vas a tener elementos para poder cuadrar la información de casillas con el sistema de cómputos. Pues por más que el INE venga y diga que esa parte, o Guadalupe Tadei y algunos otros consejeros digan que está completamente asegurado, porque yo, obviamente, pues respeto mucho a la estructura del servicio civil de carrera del INE, pero en el traslado de los paquetes no están los consejeros distritales, no están los vocales. Ve tú a saber qué eventualmente pueda ocurrir. Y esa medida ha sido interpretada como una posibilidad de que si una votación no le favorece a alguien, pues en el camino pueden pasar miles de cosas con esas boletas que no fueron inutilizadas. Y el INE dice: no, pues es que no va a dar tiempo de inutilizarlas y no te van a decir esos datos. Entonces, reflexiones de esta naturaleza, el hecho mismo de que no hubo presupuesto para poner todas las casillas. En rigor, lo voy a decir con una generalidad, se disminuyeron las garantías de confianza, de credibilidad y de autenticidad de los comicios que tendrán lugar el próximo día 1. Y esa parte le molestó a Guadalupe Tadei. Entonces, ella como consejera presidenta, en una entrevista que concedió el día de ayer, pues nos llena de calificativos. Yo no voy a entrar a un intercambio de calificativos con la consejera presidenta del INE, pero sí me parece con toda honestidad que en lugar de andar intercambiando adjetivos calificativos, deberíamos de intercambiar argumentos. Aquí el propósito central que se está buscando es informarle a la ciudadanía, no estar adoctrinando a la ciudadanía. Y en el caso concreto del INE es muy grave porque el INE es una autoridad que está diseñada, entre muchas otras cosas, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. En este caso concreta señaladamente el derecho de la libertad de expresión. Ahora resulta que por mi condición de exconsejero electoral, o la de María Marván o la de Rodrigo Morales, pues simplemente no Claro. podemos opinar sobre las elecciones, porque ella dice que no debemos hablar de algo que no conocemos. Bueno, yo nada más le quiero recordar a Guadalupe Tadei, pues que después de 40 años de estar estudiando los temas electorales, yo terminé mi cargo hace 5 años, ni modo que no pueda emitir una opinión sobre los temas que pues no lo digo yo, pero algunos me consideran como un especialista en la materia, ni modo que no pudiera emitir una opinión cuando además durante todo este tiempo me he mantenido escribiendo, dando conferencias, opinando en medios de comunicación sobre los temas, y no es de que uno salga y diga lo que se le ocurra. Además, debo decirte, Julio, que cuando Guadalupe Tadei molesta, porque además el tono de voz que usa
en la conferencia de prensa es de una persona enojada, cuando ella expresa que no debemos estar opinando, casi casi nos dice de lo que no saben, de lo que no conocen, pues se le olvida que The Economist, que es una revista que analiza cuestiones en el Reino Unido, una revista muy prestigiada, pues resulta que acaba de publicar un artículo que tú conoces muy bien, donde utiliza la elección judicial para analizar con mucho cuidado algunos aspectos que están pasando en la política mexicana. Y te dice claramente que el gobierno está utilizando la reforma judicial para socavar, esa es la expresión que usa textualmente la revista, el Estado de Derecho en México, que la elección judicial es una elección judicial que no va a servir al principio de garantizar la autonomía del Poder Judicial y que incluso puede ayudar a las pandillas del crimen organizado. Es muy grave lo que está sucediendo porque si tú te das cuenta, tenemos una semana en la cual una revista de ese nivel de, Así de, es, de, de importancia y trascendencia. sí, de trascendencia, Claro. se suma el lamentable asesinato de una TikToker en su espacio de trabajo. Entiendo que la señorita que lamentablemente fue asesinada, pues estaba trabajando y estaba transmitiendo en vivo. Y Claro, esa noticia, ese video, le dio la vuelta al mundo, Julio. Ayer, lamentablemente. los medios de comunicación, tú y muchos otros más, dieron cuenta de un asunto que es lo que nos pinta a nivel mundial. Es terrible que estemos en una situación de esa naturaleza y que la elección judicial pues se convierta en un punto de una enorme descalificación, porque claramente la revista dice que se trata de una elección que está sirviendo específicamente para que el gobierno refuerce garantice el control absolutamente de todo lo que hay en este país y genere no un gobierno democrático, sino un gobierno absolutamente autoritario. Y particularmente lo dice referido al análisis del papel que va a jugar el Tribunal de Disciplina Judicial. Esa parte que hemos analizado contigo, pues mira, no es que la revista de Economics nos haya consultado a ninguno, pero si tú te das cuenta, las conclusiones que se emiten en el artículo tienen una enorme coincidencia con lo que nosotros hemos dicho contigo y lo que hemos dicho en muchos otros programas, y no nada más lo que yo digo, no es porque seamos la única voz que puede opinar sobre los temas electorales, hay una enorme coincidencia. Entonces, Guadalupe Tadei se enoja y entonces nos pide que no opinemos, que nos quedemos callados, que porque ellos están haciendo una gran cosa y casi, casi, digo, a mí me da mucha preocupación que el tono que usa la presidenta del INE, pues se parezca mucho al tono de moda en el gobierno federal. Yo no estoy diciendo Claro, claro, que ella sea parte del gobierno, pero pues pareciera, o sea, si tú revisas el método de cállense, de no es cierto, lo que dice Sheinbaum de se está investigando, ya le dieron carpetazo al tema de Teuchitlán, ya nos dijeron que están investigando lo de la TikToker, ya nos dijeron que el robo que le cometieron a Los Ángeles Azules, que pues nada más porque eran Los Ángeles Azules, pero pues tuvieron los rateros que abandonar el devolver. camión por la Así presión es, social, no por la gestión de la Guardia Nacional. Oye, que a un claro, grupo que nació de Iztapalapa para el mundo, y no estoy haciendo publicidad, eso dicen ellos, ¿verdad? Le hayan claro, quitado 8 millones de pesos en equipo y que hayan abandonado el camión, bueno, y la presidenta sale y minimiza. Ese es el estilo que asumió ayer Guadalupe Tadei. Oye, cualquier similitud, pues es simple coincidencia, pero honestamente, no me gusta nada que una persona que tiene muchos años metida en el sistema electoral, que formó parte del servicio profesional, que fue presidenta del órgano electoral del estado de Sonora, pues venga con ese tipo de desplantes a pedirle a los exconsejeros que se queden callados, que no digan nada, porque lo que están haciendo ellos es la verdad absoluta. ¿Dónde has escuchado ese tipo de expresiones? ¿Dónde has visto ese tipo de posicionamientos?
El hecho concreto es claro. que la elección judicial adolece de muchas falencias que pueden llevarnos a tener una situación verdaderamente caótica en la estructuración de un nuevo poder judicial que no está diseñado, por más que diga eso, ni siquiera fue responsabilidad del INE. El diseño del nuevo poder se hizo allá con el morenismo, con el oficialismo, con las traiciones políticas de dos senadores de la República que ya no voy a mencionar ahora, del extinto PRD, pero tú sabes Claro. cómo se hizo esta votación y cómo se diseñó, y que nos vengan a decir que nos tenemos que quedar callados es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Yo preferiría que no nos andemos insultando en los medios de comunicación. De mi parte, Guadalupe Tadei nunca va a tener un adjetivo calificativo, pero sí estoy completamente dispuesto al intercambio de los argumentos, que eso es lo que ha sido mi talante desde hace 5 años que concluí mi cargo, siempre ofreciendo argumentos, no descalificaciones, sino argumentos para poder explicar lo que está sucediendo y lo que ha sido aquí un adelgazamiento de los candados de seguridad para una elección absolutamente cuestionable desde el punto de vista que se le vea, desde la estructuración normativa y desde muchas decisiones de la implementación que ha tenido la reforma judicial. Ese es el punto, Julio. Sin lugar a dudas, en el terreno de las ideas, el debate es legítimo, con argumentos, con planteamientos, con pues propuestas de solución. Seamos parte de la solución y no pues seamos parte del problema, un problema que está ocasionando esta falta de transparencia, este autoritarismo, esta falta de independencia, autonomía, porque el Instituto Nacional Electoral no tendría por qué estar haciendo este tipo de expresiones y mucho menos desde la consejera presidenta. Doctor, quiero pedirte, sé que ya tienes un compromiso encima, quiero pedirte una última conclusión y tu opinión sobre el tema escandaloso y preocupante. Pues la Corte se quedó sin votos para resolver sobre el tema de las reformas a la ley en materia electoral, sobre el asunto de las impugnaciones. Que después de la elección del 1 de junio, los mexicanos, los interesados en este tema, no podríamos presentar ningún mecanismo de impugnación y digo, atendiendo a los escándalos de presunta vinculación con algunos candidatos que están relacionados con grupos de la delincuencia organizada, otros más incluso con agrupaciones religiosas y otros peor todavía, señalados o investigados por la Comisión de Delitos de Alto Impacto. ¿Qué opinión te merece este tema, Marco? Pues mira, es muy lamentable que al final de cuentas eh, el gobierno federal, desde López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en escasos 7 años, poco menos de Claro, 7 años, han claro, destruido una construcción democrática que ofrecía esquemas de garantía, que sí requería reforzamientos, modificaciones en algunos sectores, pero es claro que después del 1 de julio y una vez que se instalen todas las personas que van a obtener el triunfo en los cargos judiciales, algunos que ni siquiera les va a costar nada, porque pues nada más échale ojo de nueva cuenta a Durango, a claro. Aguascalientes y a algunos cargos que van en solitario en las boletas electorales, pues evidentemente son cargos judiciales que van a estar controlados por el gobierno y las decisiones van a ser afines al propio gobierno. Yo lo que creo es que en este sentido la Corte también se infiltró. La Corte ya en el funcionamiento actual, Claro que sí. después de la lamentable actuación de Pérez Dayán en un juicio estratégico de revisión de la legalidad de la reforma judicial, que además se le cobró caro en una conferencia que fue a dar, me parece que a Yucatán, y donde pues ya nomás faltó que le pasara lo de Monreal, que le aventaran unos buenos huevos ahí para que lo sacaran del espacio, pero qué terrible para un ministro de la Corte terminar de esa manera y en decisiones como esta que nos están afectando terriblemente. Voy a cerrar diciendo una cosa que me parece verdaderamente escandalosa, Julio. El tema de que Morena haya cuestionado a 26 candidaturas, diciendo que de esas 26 candidaturas hay 18 que están vinculadas posiblemente al crimen organizado, porque son abogados defensores o porque jueces o porque son jueces que emitieron sentencia en favor de personas que dirigen el crimen organizado, pues es muy terrible porque el requisito de idoneidad que pusieron ellos en la Constitución
lo revisaron ellos mismos. Y ahora vienen a decir que se escaparon, que no hubo tiempo de revisarlo, pero que es una cosa menor, igual que Claudia Sheinbaum, que dijo que 20 candidaturas, cuando decían 20 y no 26, era el punto uno, es decir, un décimo de todo el universo de las candidaturas que estaban ahí. O sea, minimizando no importa. Yo creo que hay que decir con toda claridad las cosas como son. No le vamos a dar vuelta al punto. Vas a tener un poder judicial controlado por el gobierno para que hagan y deshagan y favorezcan al gobierno con múltiples decisiones, pero que además ese poder judicial, integrado con personas afines al oficialismo, estén infiltradas por el crimen organizado, es una situación verdaderamente grotesca para un país que no merece una situación de esta naturaleza. Porque entonces ahora sí, pues olvídate, no es nada más que no puedas impugnar reformas constitucionales, no es de que no puedas impugnar los cambios legislativos que impulse el oficialismo, ni siquiera el Claro. de amparo en decisiones que tengan que ver con actos de autoridad de instancias del gobierno que afecten la esfera de los derechos de los particulares, pues van a ser susceptibles de poder ser defendidas. La misma revista The Economist nos dice que uno de los problemas centrales es que las empresas están teniendo muchos problemas o van a tener muchos problemas con el nuevo poder judicial porque ellos les genera confianza para el manejo de sus inversiones en el territorio nacional. Si no tienes ya o no vas a tener un Estado de Derecho que tenga garantías de protección de los derechos. Y obviamente todos estos discusiones en la Corte y un cambio que en lo particular tú recuerdas que es motivo de este tipo de análisis de la Corte, pues fue este asunto de la famosa supremacía constitucional, que no tiene Claro. que ver con el hecho de que coloques, como todo el mundo sabe, a la Constitución como la norma suprema, sino que simple y llanamente restringes todas las posibilidades, todas las vías para garantizar que la propia Constitución se sujeta a los principios, no a las normas constitucionales, porque evidentemente una reforma constitucional que modifica la propia Constitución, pues podría tener algunas restricciones en un Estado de Derecho para ser modificada. Pero no es solo eso, hay que recordar lo que el ministro González Alcántara planteó en aquel tema de justamente de Pérez Dayán, que decía, la Constitución se tiene que sujetar a principios que animaron la emisión de la Constitución. Es decir, es un vuelco a revisar si se cumple el pacto fundador de la propia Constitución, el pacto político que le dio origen en principios y valores. Esa parte Claro, ya no la vamos a tener y por supuesto se la perdió. esfera de los derechos de las mexicanas y los mexicanos no tendrá una posibilidad de ser defendido como debe de ser, Julio. Pues ahí está la aclaración puntual, objetiva y contundente, reitero, de un auténtico especialista en materia electoral, de una verdadera voz autorizada para opinar, para analizar y para proponer alternativas de solución. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados por México y nuevamente ex consejero del Instituto Nacional Electoral, tu valiosa colaboración esta mañana en la mesa de análisis y reiterarle a nuestro importante auditorio que este sábado 17 de mayo, en las instalaciones de la Universidad INCA, se llevará a cabo una conferencia precisamente sobre la implicación, el riesgo y las consecuencias de la implementación de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Doctor Marco Antonio Baños, como siempre es un placer saludarte y agradecemos por tu valiosa colaboración. Gracias, Julio. Un saludo para todas y todos y excelente fin de semana. Muchas gracias, muy amable. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ya viene el abogado Tulio Salanueva Brito. Platicaremos sobre temas relevantes, precisamente de la inseguridad, la violencia, la corrupción. Platicaremos un poco más adelante. No le cambien. Regresamos.